con Dios fácil. Por eso es para todo perder ser estuvo mal. O puedo alejarme, se estuvo mal. Y me acerco, si empiezo a actuar conforme a Cristo. O sea, mira, ¿cierto? Mira. Sí, señor. Como la tranquilidad de luz para poder la es para poder dar Ok, y seguimos ahí entonces en esa definición. El fundamento de la dignidad cristiana es que cada ser humano es creado por Dios y para Dios. Entonces, al ser creado por Dios y para Dios, esa es nuestra dignidad. Dios ya nos creó, no puede deshacer eso que ya creó. Seguimos con esa dignidad, permanece en nosotros esa dignidad. Por eso la vida humana es sagrada. La vida humana es. Me gusta este enfoque porque va lleno de todos los elementos, todos, eso lleva magisterio, lleva Sagrada Escritura, lleva tradición, lleva de todo. Es que en la derecho del hombre, o sea, te habla de derecho. No sabe lo que es el derecho. Hay un error, la educación, el médico, el servicio, pero, o sea, se fluye a ver Sí, sería un campo, un campo porque es decir, esa alegría de que usted vea. de hecho dice que qué caso le van a construirse desde hoy y todo, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a elegir decir si me merezco algo si yo soy el dador de todo, si todo existe? Sí. Bueno, vamos hasta ahí. ¿Sí? Ahora les invito a que tomemos, vayamos al otro texto, vamos a hacer el paralelo al inicio, donde se nos habla el capítulo 5 ya del libro que venimos, este pequeñito. Miremos cómo lo enfoca. Hablamos de que la persona, este texto nos dice, bueno, hablar de la persona es bastante complejo, porque no es sencillo, la primera hoja, la página, pues, no es sencillo, dado que la persona no puede ser objetivada. O sea, cuando intentamos estudiar, no, cuando intentamos estudiar a la persona, sí, exacto. Si yo voy a hacer un estudio científico, yo pongo este objeto de estudio y puedo generar mis condiciones limitadas en un espacio concreto y desde allí voy a desde diferentes ángulos a mirarlo. Yo estoy acá y le estoy mirando como una cosa, como un objeto, algo distinto de lo que soy yo. Distinto de lo que soy yo. Yo la estoy objetivando. Pero cuando vamos a hacer los estudios sociales, una cosa, por ejemplo, hacer un estudio de una ciencia exacta, otra cosa es un estudio social, sabe Ariel por lo de su formación. Entonces, en las ciencias exactas podemos controlar como en un laboratorio todo. En las ciencias sociales no. Y hablo de psicología, antropología y todo lo que son ciencias sociales. Allí no. Donde está metido el ser humano es complejo, porque el ser humano es una realidad muy diversa. Entonces, lo que nos dice, al ser humano no lo puedo estudiar como una cosa, como un objeto. Porque cuando intento hacer eso, el ser humano desaparece. Cuando yo intento hablar de alguien sin la conexión social con los otros alrededor, desaparece. Porque usted debe de papá o una mamá. Si usted no tiene unos cuidados especiales cuando niño, no pasa nada con usted. Entonces, no se puede desconocer toda esa realidad social que hay detrás de la persona. Es lo que nos quiere decir ahí cuando dice que cuando intentamos objetivarla, ponerla como un objeto, como tomar distancia, desaparece la persona. Porque la persona tiene esos dos elementos. Es sujeto, pero es sujeto en relación. Y la parte relacional no la podemos quitar al estudiar a la persona. No la podemos quitar. Eso es lo que nos dice ese primer párrafo. Y por eso nos dice al final, la persona nunca se entenderá aislada. Nunca se entenderá aislada. Sino solo en comunicación creadora y amorosa con otras personas. Es decir, en comunicación con Dios y con nosotros.
y yo le metería ahí con el mundo. Solamente ahí podemos entender a la persona. Hasta llevamos la misma consonancia con el otro concepto del mismo. No hay diferencia. Cada uno de pronto como se enfoque, pero lo tomo por un lado, pero vamos a ir en el mismo. Ya un párrafo más adelante, vamos a ir entrando un poquito en la historia de dónde viene la palabra. Abordaremos esta rápidamente, la del otro libro más completa. Pero nos dice que cuando se empieza a hablar de la palabra persona, se hace en el contexto teológico. Porque había unos problemas que tenían que ver con la Trinidad y con la cristología. Y básicamente, ¿cómo decimos ahí que tres personas, el Dios está compuesto por tres, no utilizaban personas en ese entonces, ¿no? Pero por tres sujetos, utilizamos la palabra sujeto. Y que ese sujeto, al menos Cristo, que era el más complejo, que tiene una realidad humana, una realidad divina, pero ¿cómo así? Puede ser posible. Y eso empezó a generar eh, interpretaciones complicadas. Y para dar claridad, o en ese ambiente en que los teólogos pues, empezaron como a dar claridad en eso, va surgiendo el término persona. Pero vamos a ver cómo viene eso. Tenemos la palabra hipóstasis. Ella tiene hipóstasis. Y tenemos también la palabra, por allá más adelante está Osía. Estas dos palabras hacen relación en griego a la sustancia. En relación a la sustancia. Entonces, aquí estamos, de hecho, mirando unos elementos filosóficos. La sustancia, no sé si recuerdan, es lo que subsiste. La sustancia es lo que subsiste en sí y no en otra cosa. Lo que tiene su propio sustento. Que aquí se le mira como aquello que está por debajo de, ¿no? Lo que soporta algo. La sustancia de la persona, la sustancia de las cosas, lo que hace que esa persona o esa cosa sea es lo que lo hace individual, es decir, no lo distingue de otras cosas, porque subsiste en sí, no está soportado por otra cosa, sino por sí mismo. Ahí estamos hablando de sustancia, para referirse a las cosas individuales, la sustancia. Para hablar de esa sustancia utilizan hipóstasis o utilizan ousia en griego, estamos hablando del griego. Ya luego, en el Concilio de Nicea, mirando un poco algunas situaciones, había un personaje por allí que hablaba de Cristo y que Cristo no era realmente de naturaleza, o sea, no tenía las dos naturalezas, que se iba a generar un problema, que no tenía las dos naturalezas, cómo concebir y cómo entender un Dios que siendo uno a la vez tres. O sea, no tiene tres manifestaciones, hay toda una situación compleja. Entonces la iglesia empezó a pensar, pues, bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Y ahí en griego empiezan a utilizar, le da más por utilizar el término hipóstasis para hacer relación a esa sustancia, pero como el sujeto de, hacía relación a la persona, pero como el sujeto de, por eso ponemos el sujeto de. En el concilio, hay un concilio donde ya empieza la iglesia a utilizar la palabra persona, derivada probablemente del latín, como tal, como traducción de este término griego. Entonces ahí se vio cómo en griego, para referirse a esa persona, se utilizaba hipóstasis y en latín empezaron a utilizar la palabra persona. Entonces, cuando para decir hipóstasis en griego, traducían al latín como persona. Entonces ya los dos términos, digamos que se sacrifican, que ambos están haciendo relación al ser humano. Sí, es muy importante. Sí, ahí viene el resumen. Y precisamente este es el meollo, la única, ¿cómo es posible eso? Bien, y de ahí surge, cuando hablaban de todo esto, surge en griego, que ya luego se traduce al latín, que por acá creo que está mejor, dice el mia ousia ides hipostesis, que quiere decir una naturaleza
3 personas. Que en el caso griego la traducción es una sustancia y 3 personas. Pero ya traduciéndolo al latín, se llama una naturaleza y 3 personas. 3 personas. Ahí se utiliza la palabra persona como tal. En latín, persona es persona. Vamos a usar persona, tal cual en español. Porque ahí se sabía que hay hipóstasis hacia relación a persona. Griego y latín. Tenemos en cuenta que la versión de los 70, que es como esa primera versión clásica en griego, y ya luego las traducciones que se hicieron, la traducción que hizo San Jerónimo a partir de esa, se traduce San Jerónimo con la palabra persona. Pero esta cuestión es como incompleta, y entonces vamos a pasarnos a la otra que nos clarifica un poco, mucho más esta realidad. Y entonces nos dicen que cuando la primera vez que se empieza a hablar de personas, nos estamos refiriendo a las obras de teatro griegas, que utilizan la palabra prosopon, que hacía relación a la máscara, que utilizaban ellos, porque era un teatro con máscara. Y esas máscaras, no, digamos, esa palabra no solamente hacía relación a la máscara, sino también a la persona que portaba la máscara, o sea, al personaje. Esa palabra prosopon hace relación inicialmente a la máscara, pero después se convierte ya en el personaje, en el que está portando la máscara. ¿Prosopon? Nadie, sí. Entonces, ese es como el primer acercamiento. Pero ya cuando se surge más adelante el elemento teológico, igualmente se popularizan las dos expresiones de ellos, sobre todo la palabra hipóstasis, y de manera oficial, en la versión de los 70, que es una versión en griega de todo el Antiguo Testamento, versión de los 70, una Biblia, versión de los 70, es coger todo lo que estaba en hebreo, traducirlo al griego. Entonces la primera versión en griego es muy famosa, en cuenta. En esa versión, para referirse a persona, utilizaban ya hipóstasis. Entonces queda, digamos, instituido hipóstasis para referirse a la persona. Ya más adelante, que viene la situación del problema, pues, con relación a la Trinidad, hay un personaje allí, bueno, mencionan varios personajes, pero entre ellos está Tertuliano. Y que Tertuliano ya empieza también a utilizar propiamente esa palabra hipóstasis ya en el ámbito teológico. La usa en el ámbito teológico. Y de allí surge nuevamente la misma expresión que decíamos aquí, está traducida en cómo quedaba en griego y cómo quedaba en latín. En griego quedaría una sustancia y 3 sujetos, digamos, traduciéndolo literalmente, una sustancia y 3 sujetos a partir de las palabras en griego. Pero ya en hebreo, perdón, en latín, ya sería más bien una naturaleza y 3, perdón. No, pero acá estamos hablando de Jesús. Ya en Jesús. Una naturaleza de 3 personas. Acá en Jesús, que porque solo otro problema con Jesús es, bueno, ¿cómo así con Jesús? Pues exacto, esa es la pregunta. ¿Es hombre o es Dios? ¿Hay 2 naturalezas en él? Ok. Y entonces se clarifica que en Jesús hay 2 naturalezas. Hay 2 naturalezas. Exacto. Porque el problema contigo es trinitario y cristológico. Por un lado, la Trinidad, cómo entenderla, y por otro lado, por otro lado, cómo hace con 2 naturalezas, qué es lo que pasa aquí. Entonces, obligó a la iglesia como a dar respuesta a eso. Y ahí va surgiendo el término persona. Sí, claro. Que eso, por eso, esa es una cosa compleja. Eso, y es más, racionalmente apelar a la fe para poder comprender, claro está, sí. Pero ahí él habla, o él se habla de eso, ¿no? No hemos tocado eso todavía.
¿Ah? No hemos tocado ese todavía. Ah, no, no ha pasado. Está. Estamos antes. Entonces, vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. La cuestión es, vean, para que lo veamos de manera sencilla. La palabra imposta, por un lado, que la escribo por ahí, y está la palabra y está la palabra también Prosopón. como los inicios del cuerpo, para hablar de los los idiomas en los que esto es un de alguna manera lo hemos dicho, cómo comparar, cómo se dieron los dos términos, griego y latín, que hacen relación a la persona. Y cuando de una traducción que está en griego, toman y hacen una traducción en latín, que ellos utilizan, esta palabra que es la traducción. Y ya vamos a ver como, ya, es que para referir a esa persona, en griego se utiliza esta, y en latín se utiliza y la latín es la misma que tenemos. Pero surge de dónde? El problema no lo plantean en griego. Se traduce como persona y ya la nosotros tenemos. Pero que no sea para a ver. ¿Qué significa, ¿qué significa esto en griego? ¿Qué significa sustancia? Que en última, esa sustancia, en la que tenemos como el sujeto, la persona. Es como el trayecto que va haciendo los carros para que pero la palabra. Entonces, ya cuando se aplica a sujeto, esta palabra que por ese traductor es una acá en la gente dice que es persona. Pero inicialmente en griego traduce sustancia. Cuestión de términos. Sí, listo. Bueno, el Ousia, también lo tenía, pero el Ousia le queda referido como a, porque incluso en un concilio utilizan estos términos como equivalentes. Pero ya después cuando hacen, cuando formulan lo que es la Trinidad, utilizan los mismos términos. Ousia lo traducen como naturaleza y hipóstasis que haya como persona. Porque utilizan, miremos el texto, por aquí creo que en alguna parte puse el texto griego, miremoslo, a ver, para que vean que están los dos términos. Como el padre de la traducción en la hoja 8, en la página 8, en la mitad, está en negrita, ahí lo puse. Mía, Ousia, tres hipótesis. Tres hipótesis, tres personas, o tres sujetos. Mía, Ousia, una naturaleza o una esencia. Porque los dos términos recuerden que significaban básicamente lo mismo, que ya uno se queda como esencia, naturaleza, y el otro pasa a ser sujeto y hace relación a la persona directamente. Y esta palabra que traducían como sujeto, en latín la tradujeron como persona, que es la palabra que nosotros tenemos actualmente. Ese es el origen de la palabra persona, que ya luego se mete en los campos jurídicos y en todos los campos ya seculares, pero nace en un ambiente de discusión teológica. Cuando decía mía, Ousia, tres, hipóstates, Ousia, ¿cómo es que es? Una naturaleza, Tres tres personas. personas.
Están definiendo ahí la Trinidad, ¿no? Es la definición clásica de la Trinidad famosa que hay. Tres personas distintas, solo dos verdaderas. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, no quiero que se me pierdan. Estas son solamente cuestiones históricas de cómo surge ese término. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Bien, ahora miremos, hay un concepto clásico, este se ve tanto en filosofía como en teología, y es la definición que Boecio hace de persona. Ya el punto, la parte B. La definición ontológica de Boecio y los matices de Santo Tomás. Me le metí ya netamente filosófico. Boecio dice, persona es natura racional y individuo sustancia. Persona es, ¿cómo traduciríamos eso? Sustancia individual de naturaleza racional. La definición que hago es de ámbito más filosófico. A esta definición, Santo Tomás le dice, pero sustancia, no, mejor cambiemos esto, en vez de hablar de sustancia, hablemos del que, o sea, en vez de hablar del sustantivo, hablemos como pongámoslo como un sujeto. Entonces, el subsistente, entonces utiliza la palabra, sería como subsistente de naturaleza racional, en quien está la sustancia. No habla de la sustancia, sino aquel en quien está la sustancia. Subsistente, en latín sería subsistent in rationali natura. Subsistente de naturaleza racional. Ese es el aporte que hace Santo Tomás a la definición de Boecio. No habla de sustancia, sino de aquel que asume la sustancia. Entonces, no la sustancia como un sustantivo, sino ve como usted, el que tiene la sustancia. O sea, él lo expresa de otra forma. ¿Cómo? Está en... A ver. No, en vez. Ahí hay un error. En vez, sí. Un error ahí, corrían, por favor. Tomás prefiere usar subsistente en vez de sustancia. Y entonces, según ya todos estos elementos se pone en Santo Tomás, persona designa el peculiar modo de ser individuo, pues tiene dominio de sus actos y obran por sí mismos. Connota la peculiar dignidad de los seres racionales. Pero entonces, o sea, Santo Tomás lo único que le quita ahí es individual. Digamos que acorta la fórmula. La acorta, pero en última quiere decir lo mismo, porque ya no habla de la sustancia, sino que habla del subsistente, el que tiene la sustancia. Sino que acorta, en vez de tantas palabras, en 3 palabritas, ¿cuántas son? En 4 palabritas. Ya lo Es que acá Boecio habla individual, o sea, habla de uno solo. Pero cuando habla del subsistente, el subsistente, que subsiste en sí mismo y no en otro, está hablando ahí, aunque no menciona la palabra individual, está hablando del individuo. Sí, porque subsistente es lo que subsiste en sí y no en otro. O sea, está soportado en sí mismo, uno. Él dice la misma fórmula de otra manera, porque no dice algo distinto de Boecio, dice exactamente lo mismo. En cuestión de semántica es lo mismo, solo que utiliza otros términos y lo acomoda mejor. Usted está mal de directo. Usted es una mala persona. Todo tiene que ser porque si no, usted es una buena persona. La persona, lo que pasa es que no te grita,
Si te dicen mala persona, no están tirando la dignidad de persona. Pero están diciendo que eres una persona que en su hogar, no, exacto, no es muy... Eso ahí lo indicamos, una persona limitada, Ujú. Porque uno es más que lo que hace. Uno es en el fondo más de lo que hace. No hago lo que quiero. Bueno, esto nos dice el señor Boesio. Acá en el otro texto dicen lo mismo, ya ustedes lo leerán. Lo leerán. La parte C, vamos de tiempo. No alcanzamos a sacar, no hay problema. La parte C nos habla de la dimensión moral y política de la persona en la modernidad, la edad moderna. ¿Verdad? Sí. Entonces dice, en la modernidad el término persona tiende a centrarse en la autosuficiencia y adquiere un valor moral y jurídico. Y aquí vemos el gran aporte que desde la teología se le hace al ámbito secular, dejando de lado un poco el ontológico, un poquito de lado el ontológico y vamos a hablar de la parte moral y jurídica. En la ilustración inglesa y francesa se esforzaron en buscar unas bases racionales comunes para la convivencia social y el derecho. Unas bases racionales comunes para lo que era la convivencia social y el derecho. Y entonces, sin advertirlo, lo que quiere decir es que utilizaron elementos del lenguaje que la iglesia tenía en el ámbito civil normal. Elementos como cuáles: la dignidad de cada persona humana. Y empezaron a hablar que toda la persona humana tenía una dignidad y que todo aquel que fuera persona tenía esa misma dignidad. Por lo tanto, no hay que poner por encima uno de otro en el derecho. Igualdad esencial de todos los hombres. Todos los hombres somos iguales. Y la fraternidad universal. Entonces, ustedes por allá japonés, pero es que usted es hermano acá del inglés. Es decir, somos iguales. Somos personas, tenemos la misma dignidad. Todos esos elementos que estaban ya formulados en la teología empezaron a pasar a ser parte del derecho. Y ya en lo legal se concebían esos elementos, y eso que es un aporte no menor a lo que tiene que ver con la convivencia humana y las leyes pues, humanas. La persona adquirió la profunda connotación moral y política que hoy tiene. Pero nos dice el señor Manuel Kant, la persona es un fin en sí misma y no puede ser tratada como un fin. Eso no es cualquier cosa. Sí, de hecho, les digo algo que nos dijeron también en nuestro tiempo, ¿no? Anoten en una libretica todos los críticas que ustedes hacen ahorita de lo que ven de los ministros, para que cuando ustedes sean ministros no las repiten. O sea, que anotáramos, porque si nosotros los seminaristas, cuando organizamos los seminarios, hablamos que en la parroquia el padre ponía esto, tal cosa, y hablábamos pues, de todas las realidades de nuestros párrocos. Y nos decían, padre, anoten eso, para cuando ustedes sean ministros no van a repetir la misma historia. Precisamente eso, porque es importante uno mantener esa línea, o sea, tener la conciencia clara desde acá y poder mantenerse en eso. En esta fraternidad universal, hoy quizás se entiende mucho más a raíz de toda la globalización. Porque uno ya ve que lo que ocurre con el libro en China nos afecta para bien o para mal. Porque hagamos acá también, es decir, hay una contribución. Exacto,
Pero tristemente, por ejemplo, la definición que nos da Kant todavía se considera, o hay personas que consideran a la persona no como, es decir, el fin en sí mismo, sino como medio para eso puedes ganar. Sí. Y por eso todavía No como persona, totalmente. no consideramos un medio para vivir. Exacto, están cosificando. Y cuando uno cosifica a la persona, realmente la persona desaparece. Ya no estoy tratando a una persona que usted tomando como una cosa. Ya se pasó, le quita su dignidad. Sí, tanto el que ofrece te quiere cosificar, pero tú te cosificas cuando recibes. Cuando recibes. Pues la propuesta está libremente de las personas. Bueno, el punto es para ver si alcanzamos a cerrar con el tiempo, es ya el otro elemento. La persona ser en relación. Persona ser en relación. En el siglo XX hay unos filósofos que se dedicaron a trabajar, hay una corriente que se llama el personalismo. Y dos de esos grandes sí son Buber, Martin Buber y otro que se llama Levinas, el apellido Levinas, que habla mucho del personalismo, la intersubjetividad, y no comprenden al ser humano siendo en relación con el otro. Intersubjetividad, la relación entre sujetos. No comprenden al ser humano siendo en relación con los demás. Y entonces habla de no cosificar a los demás, no cosificar a los demás, sino relacionarse con el otro para promocionarlo, para ayudarlo, para hacer que explore sus capacidades, para hacer que avance sus habilidades, para que crezca y no para aplastarlo. Hay un movimiento, una corriente filosófica que habla de ello. Ellos pusieron, digamos, como en boga eso de que la persona, para ser persona realmente, auténticamente persona, necesita de esa relación con los demás. De hecho, se forma como persona en relación con los demás. Y para mantenerse, debe continuar con esa relación con los demás. Es indispensable. Sí. Ya como para la existencia del registro de que para conocer el registro, para mí la vaca podría ser que las personas no saben un poco la gente que ya también se va cansando y luego cae en la rutina. Entonces, cuando usted cuando usted no se encuentra que cae en usted, o cómo evitar llegar hasta allá. Bien, entonces ellos ven a la persona en dos sentidos. Dice, persona significa una manera de ser como sujeto espiritual. Y define también de definir eso al sujeto espiritual diciendo que habla de una capacidad de orar libre, la libertad, a imagen de Dios. ¿De qué es imagen de Dios? Que está abierta a la verdad, al bien y a la belleza. Eso es propio de seres humanos. Similar con la definición que vimos anteriormente. Pero también nos dice que persona significa relación. Es decir, el ser humano que está en relación con otro. El ser humano es un ser hecho en relación y para la relación. Primero con Dios, que es su espíritu, ¿no? También con los demás y con el resto de las criaturas. Hecho en relación y para la relación. Y ya terminando, lo que sí me gustó fue el abordaje que hacen en el otro librito, el pequeñito, de esta parte social. Aquí sí se amplía mucho más. Me gusta esa profundidad que le dieron. Y entonces empiezan hablando, estamos en la página 9. Empiezan hablando como una justificación de por qué el ser humano, sabemos que esto es por naturaleza, pero nos van dando como unos elementos del por qué. Y cómo desde los inicios. Entonces nos dice, vamos a ir leyendo y comentando. Tanto el espíritu como el cuerpo están intrínsecamente relacionados con el mundo, que no podría subsistir sin esa relación. Imaginemos nosotros en el mundo. Somos. El mundo Sí, no todos podemos vivir sin el mundo. Sí.
Si el ser humano se extingue, la Tierra, vea, chévere. El ser humano desde la concepción está en relación de dependencia hasta su muerte. Usted, por muy independiente que crea que sea, trabajador independiente, entre comillas. Sí, es una red de relaciones, de relaciones, una red de relaciones. Y hay personas que si uno no le entiende, pues también le digo, es una red de relaciones. Sí. Con relaciones, me acuerdo, alguien que decía que el ser humano no fuera, ay, ¿cómo era? No es totalmente independiente. Es codependiente. Es decir, depende de los demás, para la vez los demás también en muchos aspectos dependen de él. Sí. La cultura, como ese legado que va de generación en generación, es la savia de la personalidad, puesto que de ella se recibe la rica herencia de los que le precedieron. Vamos recibiendo lo que les decía anteriormente. Vamos recibiendo inventos, unas cuestiones de avances científicos, tecnológicos, los que están haciendo y está toda la tecnología. Eso lo reciben. Eso no lo hicieron ellos. Eso lo tienen como una herencia cultural, una herencia social. Entonces dependemos de la cultura también y de la sociedad. Dios se relaciona, ahora ya mirando cómo lo vamos relacionando con la parte religiosa. Dios se relaciona con cada ser humano dentro de una comunidad. Aquí esto fue entre paréntesis, me surgían a mí como dos, bueno, no puse la cita, pero pues son términos de cita donde dice que quien dice que ama a Dios que no ve, pero no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. Porque dentro de una comunidad, y dentro de esa comunidad, en esa red de relaciones que yo voy a ver si yo verdaderamente amo a Dios. O el otro texto, donde se dice que el mandamiento más importante, uniendo los dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo, como a nosotros. Sí. O lo otro, como en Abraham, Dios proyecta un pueblo. En Abraham va proyectando, entonces le promete una descendencia, ¿no? Es un Dios que no concibe al individuo, sino que de siempre está lanzando a un pueblo, comunidad. En el jardín del Edén estaba Adán chévere con sus animalitos y todo, pero como que le hacía falta algo. Y solamente cuando vino Eva, ¡ay, la alegría de Adán! La red de relaciones. La red de relaciones. Ya visto en el Cristo es Salvador, pero para que Cristo sea nuestro Salvador, nosotros debemos estar en comunión con Cristo. Y para estar en comunión con Cristo, debemos estar en comunión ¿quiénes? Nosotros. Pero todo esto son cuestiones que nos van diciendo que el ser humano, para entenderse, que sea, desde el ámbito que sea, necesita relaciones. Y es en las relaciones en las que puede ser auténticamente humano. Pero esa relación nosotros muy la ganamos primero al tener relación con el que y entonces como que directamente que va a ser o sea, es como que podría pasar, como decía que te conozca y me conozca, o sea, primero conocer a Dios y luego conocer a Dios, porque si busco conocerme a mí, no puedo conocer a Dios. Lo mismo así, o sea, que yo respete a Cristo. Sí, para que la relación con Cristo le dé sentido a la relación con los hermanos y la relación con Dios.
Bueno, ya avancemos rápidamente, ya terminando aquí para que no dejemos pendiente. En el Vaticano II nos presentan tres textos ahí que hacen alusión a lo mismo. De hecho, nos dicen en Lumen Gentium, en el numeral 9, Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna con otros, sino constituyendo un pueblo. En Gaudium Express 12 nos dice, el hombre es en efecto por íntima naturaleza un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los otros. Nos dice en el 24, la misma Gaudium, la unión entre hombres debe ser semejante a la que mantiene las personas divinas. Y la persona es con los demás y para los demás. Esto pertenece al núcleo de la misma existencia humana. Con los demás y para los demás. Y finalmente ahí me gustó esta frase, decía, la expresión primera y originaria de la dimensión social de persona es el matrimonio y la familia. Es la expresión, como por excelencia lo social, matrimonio y la familia. Por eso, puede afirmarse sin ninguna duda que la familia es la célula fundamental de la sociedad. En ella se forma el hombre y experimenta su docilidad desde el primer momento de su vida. Preguntas, aportes en torno a este tema. Digo que por ejemplo, ya ha estado así en estos momentos, como en esa decadencia, porque vemos en toda esta parte teórica que el cine en sí es como la mejor opción. Que va a vivir en comunidad, nos enseña también, pero que no se queda para ver. No hay. Pero igual hay sacerdotes que no aceptan o no quieren trabajar bajo ese alineamiento. O sea, acá me pone, vea, esto es lo que vamos a hacer. Yo como obispo traigo y propongo esto y trabajemos toda esta línea, pero otros no, no, eso no me parece, yo quiero hacer lo mío. Pero el problema que tiene el cine tan lejos que yo le veo, ¿no? Y el tío tengo estigmatizado, es de que el cine se ha convertido en guetos. Y si usted tiene capacidades, pero si no pertenece, a usted no lo ocupa. Entonces es un problema también que tiene. De pronto en alguna parroquia en particular, pero no, en alguna parroquia en particular puede ocurrir eso. Y yo digo que es en general. Cuando usted dice en general, usted dice toda la parroquia donde está. Pues, por lo regular. No, pero ese. Sí, no puede generalizar así. Aunque puede que en la práctica sea verdad, pero si no tiene soporte, no puede generalizar así. Ojo con esos razonamientos que no son propios de la filosofía ni la teología. Porque nos estamos encasillando en cosas.
como ese caso, De alguna manera todos debemos tener una relación personal con Jesús, pero tiene que pasar por una relación. Permítame rápidamente comentar cuestiones de los exámenes. Entonces, esto para tratar de algo bien, lean